ellos están arriba. Es que ellos tienen el poder. La práctica es muy distinta a la teoría. No podemos hacer nada. Es que así es el sistema. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Y primero que nada, muchas gracias a las personas que se han suscrito. A ti que me estés viendo por primera vez, pues también te invito a que te suscribas, a que le des me gusta a este video, que comentes y que lo compartas para así ir formando una gran comunidad. Y bueno, tenemos la recomendación del día que se llama El Descontento, que este es de una autora española que se llama Beatriz Serrano. Este libro habla un poco como de una joven de 30 años. Quiero pensar que es joven, yo voy para los 30, así que está muy joven, pero habla justamente de una mujer de esa edad que platica y narra el cómo transcurre su día a día en un trabajo que no le gusta. Básicamente odia la rutina de ese trabajo, pero pues es una situación en la que está y que siente que tiene ese deber de estar en esa situación, como seguramente muchos en algún punto de su vida se han sentido, como ese tedio, ese hartazgo de siempre hacer lo mismo, siempre tener el mismo trabajo, no avanzar, que no haya un cambio, no hacer cosas distintas. Pues básicamente es de este libro, hasta que llega a un punto en que la protagonista tiene como una especie de crisis que ya la hace reflexionar. Está bueno, es un libro un tanto actual. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el tema de hoy. Este tema me parece muy relevante, tiene que ver con política. Creo que ya estaba un poco cansada, estaba a punto de dormirme, pero dije, necesito relajarme, así que vamos a hablar de política. Ya sé que no funciona muy normal mi mente, pero bueno, es bueno dialogar sobre este tipo de temas. Y bueno, el tema en sí es en cuanto a los servidores públicos, partiendo del contexto mexicano y el cómo se entiende lo que es un servidor público en la teoría y el cómo muchas veces lo vemos en la práctica, para que al final de este video podamos hablar de algunas recomendaciones, ideas o conclusiones de cómo podríamos mejorar esta dinámica que existe entre servidores públicos y gobernados. Es de lo que vamos a hablar en este video. Lo primero que tenemos que saber para hablar de servidores públicos es sobre cómo se compone un estado. Un estado es básicamente sinónimo de país. Hay algunas variaciones teóricamente, pero en general es lo mismo, estado o país. Por ejemplo, el país mexicano o el estado mexicano. Un estado se compone por territorio, población y gobierno. Cuando hablamos de servidores públicos nos referimos al poder público, que hace referencia al gobierno. Ese es como el primer punto de partida. Ya una vez que tenemos identificados los servidores públicos, también es necesario ubicar los tipos de servidores públicos que hay o cómo se divide el gobierno en sí, el poder que nos dicen que existe en un estado. Y esto partiendo desde lo que hablaba Montesquieu por allá antes de la Revolución Francesa, que muchas de sus ideas fueron trascendentales para el constitucionalismo actual en muchos países del mundo. Pues él nos decía que el poder de un gobierno se divide en tres. Es solo un poder, pero para su ejercicio se divide en tres, que esto seguramente los hemos escuchado en bastantes ocasiones, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, los servidores públicos se ubican en esos tres poderes que sirven para ejercer el poder que existe en un país. Vamos a estar hablando de esos servidores públicos, pero en términos muy generales. Como decíamos, este poder, que en realidad es uno nada más, pero para su ejercicio se divide en tres, se ve como algo muy importante en todos los países del mundo, y claro que hay muchas veces en que el poder está muchísimo más concentrado, a diferencia de otros en donde se supone que esta división de poderes sirve para que haya contrapesos. Pero en general el poder está ahí, o al menos eso es lo que vemos la mayoría de los ciudadanos, o lo que decimos. No necesariamente que sea eso,
pero es lo que creemos y a veces lo que nos hacen creer, que el poder pues nada más se concentra en esos servidores públicos que se ubican en el gobierno. Esto del poder es algo muy importante y hay muchas personas que dicen, es que todos queremos el poder. Incluso este autor Robert Greene, de las 48 leyes del poder, pues habla ahí pues justamente de unas leyes que sirven para hacerse del poder en determinado país, en determinadas situaciones, no nada más en cuanto al poder público, pero en sí el tener poder. Ahorita estamos hablando del poder público, de ese que ejercen los servidores públicos. Una vez que tenemos esta idea de los servidores públicos y como decía, partimos del contexto mexicano. Debemos recordar que los servidores públicos son representantes del pueblo porque México se constituye en una democracia, que como hemos dicho, esto es poder del pueblo. Eso es lo que significa la etimología de la palabra democracia. Sin embargo, vemos muchas veces en la práctica que pareciera que la democracia no existe. O eso es lo que nos decimos los ciudadanos, o al menos lo que permitimos, y es esto justamente lo que me gustaría analizar, el cómo muchas veces nosotros nos quitamos de responsabilidad para asumir este poder que realmente corresponde a cada uno de los ciudadanos para simplemente adjudicárselo a los servidores públicos y no hacer nada, sino simplemente estar juzgando a los servidores públicos, diciendo lo que hacen mal, lo que hacen bien, pero generalmente es nada más lo que hacen mal, porque cuando hacen bien es un poco extraño que se señale. Un rasgo que se adquiere por parte de los servidores públicos debido a esta apatía de la gente y también a esta idea muy en el fondo que tiene que ver con las frases que decía al inicio de que es que ellos están arriba, es que ellos tienen el poder. Esto genera que justamente los servidores públicos en algún punto absorban tanto esas ideas que se sientan con un poder verdadero y no un poder nada más en representación de la sociedad. Y ese poder incluso lo trasladan a su persona. Ya no es nada más a la función que están ejerciendo, al cargo que están asumiendo, sino que ellos en su persona muchas veces, claro que hay servidores públicos muy honorables, pero muchas veces muchos servidores públicos en México realmente lo ven como si fueran los superiores, ¿no? Los superiores o los que en realidad tienen en sus manos todo el poder. Yo sé que a lo mejor el ejemplo no es muy conveniente, pero hay que recordar una canción de Molotov en donde nos decía de si le das más poder al poder, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no es que en realidad los servidores públicos tengan más poder. Es conforme lo hemos visto en distintos videos, es más la idea que nosotros tenemos de quién tiene el poder y cómo lo permitimos debido a esas ideas y a esas ideologías que siempre nos están manejando como títeres. Entonces, muchas veces los servidores públicos lo entienden así porque justamente la mayoría de los ciudadanos los vemos así. Y he escuchado en múltiples ocasiones frases como las del inicio. Es que ellos están arriba, es que ellos tienen el poder, es que así es el sistema. Entonces, yo quiero controvertir todas estas ideas que nos impiden actuar y solo nos hacen hablar para juzgar a los servidores públicos y nosotros evadirnos de responsabilidad y así decir, es que la culpa la tiene el gobierno. ¿Nosotros qué? O sea, nosotros nunca nada, nosotros nunca asumimos una responsabilidad en cuanto a lo que nos corresponde, sino simplemente es muy fácil nada más estar criticando. Y creo que todos en conjunto deberíamos de estar viendo menos a lo que hacen pues las personas que conforman el gobierno y nosotros actuar también en lo que nos corresponde, pero también exigir directamente a esas personas que están en el gobierno cuando están haciendo algo en contra de la función que supuestamente deberían ejercer. Esto es muy importante, sobre todo en cuanto a que cambiemos esa manera de pensar en que las cosas son inamovibles, son inmutables y básicamente que nunca se pueden modificar por parte del ser humano, a pesar de que todo, repito, es una creación del ser humano y son inventos del ser humano. Así que cuando las personas dicen, es que así es el sistema, esa frase, hay que recordar que es un sistema. Cuando hablamos sobre todo en términos sociales, en las ciencias sociales, por ejemplo, un sistema
político, vamos a decir, es un conjunto de reglas y principios que rigen la organización de un país. Reglas y principios. Estos creados ¿por quién? Por el ser humano. A veces se nos olvida que los seres humanos, los seres vivos en general, no somos perfectos. Entonces, algo creado por nosotros es sujeto a mejora. Pero pareciera que no. Pareciera que creamos algo y ese algo se vuelve como una vida superior a nosotros que nos maneja de manera invisible. Y decimos, así es el sistema. Pero el sistema, ¿dónde está? Cuando me dicen así ese sistema, yo me imagino, no sé, un conjunto de engranajes que se mueven por su cuenta y que no hay nadie ahí que los esté moviendo y que es invencible básicamente. Pero es algo que se puede modificar si no está cumpliendo con los fines para los cuales fue creado. Y este es un primer punto de partida que nosotros debemos de tener para cualquier mejora y sobre todo cuando hablamos de una mejora en sociedad, en la política. El no ver los inventos del ser humano como algo que no se va a modificar. Se puede modificar si es para mejora y hay que criticarlo. Y no es nada más de crear otra ideología u otro invento, sino simplemente analizar, razonar y hacer las mejoras que correspondan. Esto en cuanto a la idea del sistema. Digo, muchas veces los inventos de los seres humanos se reproducen como si ellos fueran los seres vivos y nosotros pues, somos como muertos en vida, que estamos básicamente manejados por esos sistemas, por esas ideas, por esas ideologías que tienen mucho que ver con lo que hablaba en el video número 7 y llega un punto en que ni siquiera podemos criticar y ser nosotros mismos, sino que tenemos que depender de un sistema, tenemos que depender de una idea, tenemos que depender de una ideología. Por ejemplo, cuando las personas no se sienten identificadas ya con una ideología, como cuando empezó todo esto de la comunidad LGTB, pues que ya fueron creando más grupos, más ideologías para incluir a más y más personas, sin que las personas pudieran actuar por sí mismas sin depender de un nuevo invento y una nueva creación y un nuevo reconocimiento por parte del ser humano, por parte de la sociedad. Siempre tiene que haber como esta idea que respalde nuestra identidad y nuevamente pues ahí nos encierra y nos maneja sin que nos demos cuenta. Este es un primer punto en cuanto a cómo vemos los sistemas. También cuando a las personas que estamos en la universidad, de igual manera nos dicen es que la práctica es muy distinta a la teoría, como si esa práctica no se pudiera mejorar y esas dinámicas que existen dentro de un sistema fueran inamovibles. Y es lo mismo, o sea, todo es sujeto a mejora y debemos de partir de que todo debe ser funcional a la vida del ser humano y no nosotros serles funcionales a la vida del sistema o a la vida de la idea o a la vida de la ideología, porque, repito, parece más que los inventos del ser humano son los que se reproducen y los que tienen vida en lugar de nosotros tener esa vida. Eso por una parte. Y por la otra parte, pues también está a veces esta noción de las personas que se encuentran en el poder, que digo, esto es algo que existe nada más en nuestra mente, pues que esas personas están ahí justamente para representarnos en ese ejercicio del poder y nosotros tenemos que verlas como tal. Es que pasa muchas veces que vemos a los servidores públicos o a cualquier persona que tenga muchos títulos o que tenga poder o que tenga dinero, como decía también en el video número 7, los vemos como seres superiores, incluso con este dicho de que es que ellos están arriba. Y no, son seres igual que nosotros, nada más están ejerciendo una función y hay que exigir esa función porque están en representación de la ciudadanía. Y eso hay que hacerlo, porque existe incluso un temor de hacerlo, un temor de cuestionar a una autoridad. Y yo no invito nunca a faltar al respeto, simplemente invito a razonar, a hacer el análisis, a tratar de entender y a exigir cuando así corresponda, porque es justamente eso lo que caracteriza a un servidor público, el que sirva al público y no que se sirva del público, que muchas veces es lo que pasa. Entonces tenemos que ir cambiando esas ideas que tenemos tan dentro y que nos impiden el mejorar en una sociedad. A veces es bastante inútil simplemente estar criticando un gobierno si nosotros conservamos todas estas ideas de lo que es el poder,
de lo que es un sistema o de lo que es un servidor público, como un ser superior, como lo que sea, que no lo es. Todos ejercemos una función simplemente, no son seres superiores. Todos somos una parte fundamental dentro de un estado y tenemos que entenderlo. Tenemos que cuestionar a la autoridad cuando esté haciendo algo en contra. No voy a decir nada más de lo que marca la ley, sino en contra del avance o el desarrollo de la vida o del ser de una sociedad, vamos a decirlo de esa manera por mientras. Entonces, no voy a decir que soy una persona utópica que sueña con un mundo ideal, pero sí creo que tenemos bastantes ideas bastante arraigadas en cuanto a lo que es el servidor público, en cuanto a lo que es el poder, que nos impiden que nosotros avancemos a la vez. Entonces, básicamente, esta es la idea que busco transmitir y entender también que los servidores públicos, cuando dicen esto de que ellos están arriba, son personas que también vienen del pueblo. Y aunque hay algunos que digan, ay, es que ellos desde antes de asumir el poder tenían determinado apellido o tenían determinada cantidad de dinero, que igual son inventos, incluso el que tuvieran esas características antes de asumir el cargo es gracias al conjunto de seres humanos que están en una sociedad y que propician que haya personas de ese tipo que sientan que el simplemente tener saber o poder, que tengan poder, pues eso los coloca por encima y nosotros inconscientemente pues nos colocamos por debajo. Hay que entender esto para combatir todos esos males que decimos que existen en un país, en este caso partiendo desde el contexto mexicano. Así que esa es la invitación que hago, el comenzar a cuestionar todas estas ideas y pues que veamos y exijamos que los servidores públicos sean eso para lo que fueron creados, para servir al público y no para servirse ellos del público. Hablando en términos generales, ya he dicho, nunca hablo en términos absolutos. Esa es la invitación que hago. Y bueno, seres vivos, muchísimas gracias por ver este video. Nuevamente les invito a que le den me gusta y espero que estemos aquí en una próxima ocasión. Muchas gracias.